Durante siglos nos contaron una historia incompleta, una historia donde lo divino tenía una sola voz, un solo rostro y un solo género. Pero, ¿y si te dijera que hubo una sabiduría silenciada? Una llama espiritual custodiada por mujeres, una verdad tan poderosa que la Iglesia decidió enterrarla. Hoy vas a descubrir lo que no quieren que sepas. Y si este mensaje ya empieza a tocar tu alma, no olvides suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Esto es solo el principio. Nacido de la trágica caída de la Sofía, fue María Magdalena, la verdadera heredera espiritual de Jesús. Una verdad tan profunda. ¿Sabías que las mujeres no eran solo seguidoras, sino también líderes espirituales, profetisas e incluso receptoras directas de revelaciones divinas? Detente un momento. Si esto te sorprende, imagina lo que descubrirás en los próximos minutos. Dale me gusta ahora mismo si crees que ha llegado la hora de recuperar la voz de lo femenino sagrado. ¿Por qué los primeros cristianos prohibieron los evangelios y las enseñanzas gnósticas? Solo porque el gnosticismo amenazaba los cimientos de la autoridad de la Iglesia. ¿O había algo más? Durante siglos, la verdad del gnosticismo, un camino sagrado hacia el conocimiento divino, ha sido deliberadamente suprimida. Pero, ¿quién decidió que no estabas preparado para esta sabiduría? Comparte este video si sientes que más personas necesitan despertar a esta verdad. Sus enseñanzas prohibidas, sus textos destruidos. ¿Por qué? ¿Y por qué el Vaticano hizo esfuerzos extraordinarios para asegurarse de que tú nunca descubrieras estas verdades? Lo descubriremos en un momento. Es una revelación. Es la comprensión de que dentro de cada alma hay una chispa de lo divino. En el corazón del gnosticismo yace una idea antigua y poderosa. El mundo que vemos no es toda la verdad. Los gnósticos creían que existía un mundo oculto más allá del material, un reino espiritual donde residía el verdadero conocimiento, o gnosis. Este conocimiento no era conocimiento ordinario, sino una comprensión esotérica más profunda de la realidad, una que trascendía lo físico y conectaba el alma directamente con lo divino. La palabra gnosis proviene del griego y significa conocimiento, pero se refiere a algo mucho más profundo que la comprensión intelectual. Un conocimiento que se vive, que se enciende desde adentro y que tú también puedes despertar. Comenta abajo, ¿alguna vez sentiste que hay una verdad escondida detrás de todo lo que nos enseñaron? La gnosis era un conocimiento directo y experiencial de lo divino, una forma de iluminación espiritual que iba más allá de la mera creencia o fe. Los gnósticos creían que, a través de esta experiencia directa, el individuo podía liberarse de las limitaciones del mundo material y regresar a sus orígenes divinos. En el pensamiento gnóstico, el mundo material era visto a menudo como una prisión o un velo que ocultaba la verdad. El mundo que experimentamos a través de nuestros sentidos, lleno de sufrimiento e impermanencia, no fue creado por el Ser Divino Supremo, sino por un Dios menor e ignorante, el Demiurgo. El Demiurgo era el arquitecto del mundo físico, a menudo representado como una fuerza ciega y malévola. Según los gnósticos, el viaje del alma consistía en despertar a su verdadera naturaleza, trascender el reino material y reunirse con la fuente divina verdadera de toda existencia. Esta visión del mundo difería radicalmente de la Iglesia cristiana emergente. Los primeros cristianos creían que Dios había creado el mundo y lo había declarado bueno. También sostenían que la salvación venía por la fe en Jesucristo y la promesa de vida eterna. El camino gnóstico, sin embargo, era más individualista e introspectivo. No se trataba de seguir rituales religiosos externos prescritos por la Iglesia, sino de descubrir una verdad oculta dentro de uno mismo. Algo que, según los textos gnósticos, estaba incluso velado en las enseñanzas del
En propio Jesús, el gnosticismo no surgió en un vacío, fue profundamente influenciado por diversas tradiciones filosóficas y religiosas, creando un rico tapiz de ideas extraídas de la filosofía griega, el misticismo judío y las religiones orientales. Una de las influencias clave en el pensamiento gnóstico fue el platonismo. El filósofo Platón hablaba de una realidad superior más allá del mundo físico, lo que llamó el mundo de las formas o ideas. En este reino de perfección, el alma podía acceder al verdadero conocimiento. Los gnósticos adaptaron esta idea, creando una cosmovisión dualista que dividía el mundo físico de una realidad espiritual más elevada. Para los gnósticos, ese mundo superior era el verdadero reino del conocimiento divino, mientras que el mundo físico no era más que una sombra o reflejo de él. El misticismo judío también desempeñó un papel crucial en la formación de las ideas gnósticas. La tradición cabalística, que surgió dentro del judaísmo, enfatizaba la naturaleza oculta del conocimiento divino. Los gnósticos tomaron esta idea y la expandieron, creando una cosmología compleja en la que múltiples seres divinos y arcángeles operaban entre el alma humana y el Dios Supremo. Creían que la salvación no se lograba mediante la obediencia a leyes externas, sino a través del acceso directo a este conocimiento divino oculto. Las religiones orientales, especialmente el zoroastrismo y el hinduismo, también contribuyeron a la cosmovisión gnóstica. El dualismo zoroástrico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad resonó profundamente con los pensadores gnósticos, quienes a menudo retrataban el mundo material como el dominio de la oscuridad, en oposición a la luz del conocimiento espiritual. De manera similar, las tradiciones orientales que hablaban de trascender el mundo material en busca de la liberación espiritual hacían eco del deseo gnóstico de regresar a un estado de unidad con lo divino. Las enseñanzas del gnosticismo se preservaron en varios textos que ofrecían una visión radicalmente diferente de la espiritualidad y de las enseñanzas de Jesús. Entre los más significativos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y la Biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos descubiertos en 1945 en Egipto que contenían muchos escritos gnósticos anteriormente perdidos. Es uno de los textos gnósticos más famosos. A diferencia de los evangelios canónicos que presentan una narrativa sobre la vida y muerte de Jesús, el Evangelio de Tomás consiste en 114 dichos atribuidos a Jesús. Muchos de estos dichos son profundamente místicos y enfatizan la idea de que el reino de Dios se encuentra en el interior. Una de las frases más conocidas de este evangelio dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y alrededor de vosotros, no en edificios de madera y piedra». Esta enseñanza se alinea completamente con la creencia gnóstica de que lo divino no es una fuerza externa, sino algo que reside dentro de cada individuo. Atribuido a María Magdalena, presenta una visión distinta del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este evangelio, María es retratada como una líder espiritual y maestra que posee una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús. Este evangelio es significativo no solo por su contenido gnóstico, sino por desafiar las estructuras patriarcales que dominaron la iglesia temprana. Contiene un tesoro de escritos gnósticos, incluyendo el apócrifo de Juan, que ofrece un detallado mito gnóstico de la creación. Este texto narra cómo el demiurgo, un dios falso, creó el mundo físico y atrapó las almas humanas en él. Según el apócrifo, Jesús viene a revelar la verdad a la humanidad, ofreciendo el conocimiento que liberará al alma del cautiverio del mundo material. La relación entre el gnosticismo y el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, es una de tensión y contraste. En el pensamiento gnóstico,
El Antiguo Testamento, visto bajo una luz muy diferente en comparación con el judaísmo tradicional y el cristianismo. Uno de los rasgos más prominentes del gnosticismo es su creencia en el demiurgo, un ser divino inferior o Dios creador, responsable de la creación del mundo material. El demiurgo suele ser representado como ignorante, defectuoso y malévolo, con una visión distorsionada del reino divino. Este demiurgo atrapa la chispa divina, el alma, dentro de los humanos, confinándola en el mundo físico, impidiéndoles alcanzar la verdadera gnosis, el conocimiento espiritual, y retornar a los reinos superiores del Dios verdadero, incognoscible. En la cosmología gnóstica, el Dios del Antiguo Testamento, identificado comúnmente como Yahvé, es típicamente equiparado con el demiurgo. Es el creador del mundo material, pero es visto como un tirano o un dios falso. Esta creencia se basa en la idea de que Yahvé, tal como aparece en el Antiguo Testamento, es un Dios obsesionado con la ley, el castigo y la dominación, en lugar de la iluminación espiritual y la liberación. Por ejemplo, en el texto gnóstico sobre el origen del mundo, parte de la biblioteca de Nag Hammadi, Yahvé es descrito como un Dios ciego e ignorante que crea el mundo sin conocimiento del reino divino superior. Crea el mundo material como un intento de mantener el alma atrapada en él, evitando que la humanidad alcance la gnosis o el despertar espiritual. Esta interpretación gnóstica contrasta marcadamente con la visión judía tradicional de Yahvé como el creador todopoderoso y benevolente del universo. Los gnósticos rechazan la narrativa del Antiguo Testamento en la que Dios crea el mundo y ejerce dominio sobre él. En su lugar, ven el mundo material como inherentemente defectuoso y corrupto, una creación del demiurgo que atrapa la chispa divina dentro de los seres humanos. Para los gnósticos, el mundo material no es un lugar de armonía y bondad divinas, sino una prisión que mantiene al alma alejada de su ascenso a los reinos superiores. En el pensamiento gnóstico, Yahvé a menudo es representado como un gobernante tiránico que busca mantener el control sobre la humanidad mediante la imposición de estrictas leyes y mandamientos. Las leyes del Antiguo Testamento, que exigen rituales, sacrificios y códigos morales, son vistas por los gnósticos como herramientas del demiurgo para mantener al ser humano en la ignorancia y esclavizado al mundo material. Esta interpretación de Yahvé como una deidad controladora se refleja en textos como el Evangelio de Judas, donde el autor gnóstico retrata a Yahvé como un dios falso que intenta mantener la chispa divina prisionera en el mundo físico. La narrativa de la creación en el Antiguo Testamento, tal como aparece en el libro de Génesis, es fundamental para la teología judeocristiana. En este relato, Dios, Yahvé, crea el mundo en 6 días, culminando con la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Se entiende como un acto divino, ordenado y deliberado, donde los humanos son la cúspide de la creación. El relato de la creación en Génesis no es una historia de orden divino, sino una narración de una creación imperfecta por parte de una deidad inferior, el demiurgo. En lugar de ver la creación como un acto de bondad y belleza divina, los gnósticos la interpretan como un acto de encarcelamiento de la chispa divina dentro del mundo material. Adán y Eva son vistos como símbolos del alma humana aprisionada en el cuerpo físico material. Y el mundo, en los textos gnósticos, con frecuencia se presentan historias alternativas de la creación que se desvían radicalmente del Génesis. Por ejemplo, en el Apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, la creación del mundo se presenta como un acto imperfecto y accidental del demiurgo, quien crea el mundo en ignorancia del reino divino superior. En este texto,
Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, intenta crear un ser perfecto, pero sus acciones conducen a la creación de un mundo defectuoso, bajo el control del demiurgo. En algunos escritos gnósticos, la caída de la humanidad, la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, es reinterpretada de forma radical. En lugar de ser un acto pecaminoso que lleva a la perdición, los gnósticos lo ven como el despertar del alma humana. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, son vistos como aquellos que despiertan a la sabiduría espiritual, desafiando la autoridad del demiurgo y abriendo la posibilidad de gnosis, el conocimiento interior. Esta reinterpretación se alinea con los ideales gnósticos. El mundo material es una prisión para el alma y la caída es en realidad un momento de iluminación espiritual, una invitación a trascender los límites del reino material y reclamar la conexión con el mundo divino superior. En el cristianismo tradicional, el nacimiento virginal de Jesús es considerado un evento milagroso mediante el cual el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de las enseñanzas religiosas tradicionales, especialmente dentro del judaísmo y el cristianismo primitivo, colocaban a las mujeres en roles subordinados. El gnosticismo ofrecía una perspectiva más igualitaria y empoderadora, tanto en el papel de las mujeres como en la representación de figuras divinas femeninas. El gnosticismo ofrece una espiritualidad integradora. En muchos sistemas gnósticos, el concepto de lo femenino divino ocupa un papel central y poderoso dentro de la estructura cosmológica. Textos gnósticos describen una cosmología dualista, donde la fuente divina, el pleroma, la plenitud del reino divino, está compuesta por diversas emanaciones, algunas de las cuales son femeninas. El nivel más alto de estas emanaciones suele estar asociado con Sofía, la personificación de la sabiduría divina, quien desempeña un papel crucial en la creación, la caída y el potencial de la salvación. Sofía, palabra griega para sabiduría, es una de las figuras más importantes y veneradas en la cosmología gnóstica. En muchas tradiciones gnósticas, Sofía es representada como la emanación más elevada del Dios verdadero, pero también como aquella cuyo trágico descenso conduce a la creación del mundo material y al encarcelamiento de las almas en cuerpos físicos. El mito de la caída de Sofía es fundamental para el pensamiento gnóstico. En algunas cosmologías gnósticas, Sofía desea crear algo por sí sola, sin la participación de su complemento divino, y esto da lugar a la creación de un ser imperfecto, el demiurgo. Este ser, identificado con frecuencia con Yahvé, desconoce los reinos espirituales superiores y actúa como el Dios creador del mundo material. La caída de Sofía no se ve negativamente en el pensamiento gnóstico, sino como una parte esencial del drama cósmico que eventualmente conduce a la redención espiritual. Mediante su caída, Sofía se convierte en un símbolo del viaje de la sabiduría, ilustrando el movimiento desde la pureza y perfección divina hacia la imperfección, y finalmente hacia un camino de salvación a través de la gnosis. Su historia y redención final son metáforas del viaje del alma humana, desde la ignorancia hasta la iluminación. En textos como el Apócrifo de Juan, la narrativa de Sofía es una de transgresión, arrepentimiento y redención. Su papel como figura divina es esencial para comprender la visión gnóstica de la salvación humana. Sofía es vista como una mediadora espiritual que ayuda a los seres humanos a reconectarse con los reinos superiores y acceder a la sabiduría oculta que lleva a la gnosis. El papel de María Magdalena y las mujeres en el gnosticismo. En muchas sectas y comunidades gnósticas, las mujeres no estaban relegadas a roles subordinados, como ocurría frecuentemente en otros contextos religiosos o sociales de la época.
Deja aún en los comentarios si crees que ha llegado el momento de restaurar su voz en la historia. El gnosticismo, especialmente en sus formas más tempranas, reconocía a las mujeres como iguales espirituales a los hombres e incluso las elevaba a posiciones de liderazgo y prominencia. Esto contrasta de forma clara con muchas otras tradiciones religiosas del tiempo, donde a las mujeres no se les concedía autoridad espiritual ni rol destacado. El cristianismo gnóstico, como ejemplo notable, retrataba a las mujeres como discípulas, profetas e incluso receptoras de revelaciones especiales provenientes de figuras divinas. En varios textos gnósticos, las mujeres juegan roles fundamentales en la difusión de la sabiduría espiritual y son mostradas como líderes espirituales plenas y autónomas. Estas mujeres no eran vistas como secundarias ni subordinadas, sino reverenciadas por su capacidad de recibir y transmitir sabiduría divina. Una de las figuras femeninas más significativas en el gnosticismo es María Magdalena, quien ocupa un lugar de gran reverencia en numerosos textos gnósticos. En los evangelios canónicos, María Magdalena es presentada como una seguidora de Jesús, pero en los textos gnósticos su papel es elevado mucho más allá del de una simple discípula. En textos como el Evangelio de María, María Magdalena es retratada como la más iluminada y espiritualmente avanzada de los seguidores de Jesús. Recibe enseñanzas secretas directamente de Jesús y en algunas tradiciones es la única que comprende plenamente los significados profundos de sus mensajes. En este evangelio, María Magdalena habla con autoridad y sabiduría, explicando conceptos espirituales complejos a los discípulos varones, quienes son retratados como incapaces de comprender sus visiones. Esto la posiciona como una líder espiritual legítima, la portadora de la clave para entender la sabiduría esotérica del Cristo gnóstico. El Evangelio de María también resalta su papel como consoladora y guía de los demás discípulos, lo cual contrasta fuertemente con el papel de las mujeres en el cristianismo ortodoxo. En lugar de ser vista como una pecadora caída o personaje secundario, María Magdalena, en el cristianismo gnóstico, es a menudo representada como una maestra clave y testigo de la resurrección del Cristo, demostrando su importancia central dentro de la comunidad espiritual. Más allá de María Magdalena, varios otros textos gnósticos presentan a mujeres en roles de liderazgo. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, hay enseñanzas que enfatizan la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. El texto discute el concepto de la unión sagrada, interpretada a menudo como la unión de los principios masculino y femenino, lo cual sugiere que la liberación espiritual implica reconciliar ambos aspectos divinos. Además, el Pistis Sofía es otro importante texto gnóstico que se centra en el viaje de Sofía y su redención final. En este texto, Sofía, como encarnación de la sabiduría divina, es presentada como una figura guía que ofrece iluminación a quienes la buscan. Su presencia refuerza la idea de que lo femenino no solo forma en parte de la cosmología divina, sino que también es un elemento esencial de la verdad espiritual y la salvación. En el pensamiento gnóstico existe un énfasis significativo en el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas, considerando que lo femenino es una fuente clave de sabiduría, intuición y visión espiritual. Esto contrasta con las estructuras patriarcales de las religiones tradicionales, que con frecuencia marginan lo femenino. La relación entre lo masculino y lo femenino en el gnosticismo no es jerárquica, sino simbiótica. Lo femenino divino, representado por figuras como Sofía, María Magdalena y otras mujeres espirituales, es esencial para alcanzar la gnosis. Lo femenino representa la intuición,
la sabiduría y la percepción emocional profunda, que complementa las cualidades masculinas de lógica, razón y acción. El equilibrio entre estas energías es necesario para la plenitud del individuo y de la comunidad espiritual. Esta visión propone un sistema interdependiente de fuerzas, donde ambos aspectos, masculino y femenino, colaboran para crear una experiencia espiritual completa. El gnosticismo subraya la no dualidad de la existencia, donde opuestos como luz y oscuridad, hombre y mujer, espíritu y materia, se integran y se unifican sin anularse. Pero no todos estaban preparados para este conocimiento revolucionario. A medida que el cristianismo fue ganando poder y prominencia dentro del Imperio Romano, la Iglesia se enfrentó a una elección crítica: aceptar el empoderamiento personal del gnosticismo o establecer una doctrina centralizada que pudiera unificar y controlar a las masas. El Concilio de Nicea y la condena del gnosticismo. En el año 325 d.C., durante el histórico Concilio de Nicea, el gnosticismo fue declarado oficialmente como herejía. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Judas fueron calificados como peligrosos y eliminados del canon bíblico. ¿Por qué? Porque estos textos revelaban una verdad profunda y desafiante. La salvación no proviene de la Iglesia, sino desde tu interior. El creciente poder de la Iglesia dependía de ser la única mediadora entre la humanidad y lo divino. El gnosticismo, al ofrecer un acceso directo a Dios, representaba una amenaza que no podían permitirse tolerar. Durante siglos, el Vaticano ha estado en el centro de esta supresión espiritual. Sus vastos archivos contienen secretos nunca revelados, textos, artefactos y conocimientos que el mundo nunca debía conocer. ¿Por qué fueron ocultados estos textos? Porque enseñaban que la Iglesia no era necesaria para alcanzar la salvación. Mostraban que lo divino podía ser accedido directamente sin necesidad de una autoridad externa. Esto amenazaba el control de la Iglesia sobre los fieles y su capacidad de definir la narrativa espiritual para millones de personas. Fe o control. La represión de la sabiduría gnóstica no fue un acto para proteger la fe, fue un acto para proteger el control. Pero ahora las grietas en este muro de secreto milenario comienzan a mostrarse. El despertar ha comenzado. La verdad ya no puede permanecer enterrada. La sabiduría divina que los antiguos gnósticos protegieron con tanto fervor vive dentro de ti. No está encerrada en templos, ni reservada para sacerdotes. No necesita rituales para activarse. Solo requiere que mires hacia adentro. Porque allí, en el silencio de tu alma, en lo más profundo de tu ser, la chispa divina aún arde. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad creciente de almas despiertas. Comparte este video con quienes también buscan la verdad, porque juntos despertaremos a la sabiduría divina que siempre ha estado dentro de nosotros. Durante siglos nos mintieron. Nos dijeron que solo a través de ellos podríamos alcanzar a Dios. Pero la divinidad nunca estuvo allá afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Hoy has recordado algo que tu alma ya sabía. Y si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Suscríbete ahora, activa la campanita, comparte esta verdad, porque el despertar ya comenzó. Y tú eres parte de él. La chispa divina aún arde. Estás listo para encenderla por completo.